Hola, bienvenido y bienvenida a esta clase de matemática. Mi nombre es José Joel Condorena Cruz y el día de hoy vamos a avanzar posiciones relativas de dos rectas. Este tema corresponde a geometría plana, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de posiciones relativas de dos rectas, podemos tener rectas paralelas o podemos tener rectas secantes, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar qué características van a tener este tipo de posiciones que puedan tener dos rectas. Entonces, tu libro lo que te pone a continuación es un ejemplo, dice, ¿no? Veamos con la siguiente narración el comportamiento de dos rectas en el plano. Los pequeños Carlitos y Danielito deciden caminar exactamente por el borde de las veredas opuestas de una gran avenida recta y del mismo ancho. Llegarán a encontrarse en algún momento si los niños continúan caminando como lo decidieron. Entonces, Carlitos y Danielito se encuentran en una avenida muy larga, ¿no? Y que acá tiene el nombre de la avenida La Amistad. Entonces, uno está caminando por la vereda de un extremo y el otro está caminando por la vereda del otro extremo. Entonces, por más que caminen, sigan caminando hacia la izquierda, y Carlitos también siga caminando hacia la izquierda, ellos nunca se van a cruzar, puesto que estas dos rectas, estas dos veredas donde van a estar caminando, van a ser paralelas, ¿sí? Entonces, a esto se le conoce como rectas paralelas. Son aquellas rectas que por más que las prolonguemos hasta el infinito, nunca se van a cruzar, ¿sí? Entonces, este es el concepto de rectas paralelas. Por otro lado, otro ejemplo que podríamos poner para rectas paralelas podrían ser las rieles del tren, ¿sí? Entonces, si nosotros prolongamos las rieles del tren, estas rieles del tren nunca se van a cruzar tampoco. Y si se cruzan en algún momento es porque así lo requiera el camino, el circuito que vaya a recorrer el tren. Pero por largas distancias, estas rieles no se podrían cruzar, ¿sí? Entonces, a eso también se le puede conocer como rectas paralelas. Seguido de eso, tenemos otro ejemplo, ¿no? O te dice la explicación, evidentemente que no, o sea, que no se van a poder cruzar en ese tipo de ejemplo que hemos puesto de la avenida Amistad. Diremos entonces que ambos niños han caminado sobre líneas rectas y paralelas. Sí, ahí estaba. Porque si no se van a cruzar nunca son porque estas rectas son paralelas, ¿sí? Entonces, si nosotros prolongamos dos rectas paralelas, entonces podríamos tener así, ¿no? Y esto nunca se va a cruzar por más que los prolonguemos de esta manera. Después de eso te dice lo siguiente. Esas son rectas que nunca se encuentran o nunca se intersectan o nunca se cruzan. Eso también sería otra manera de decir que son rectas paralelas. Después te dice lo siguiente. En cambio, ¿qué sucederá si los niños en mención caminan en líneas tal como se indica en la figura? Y entonces, ahora estas calles o estas líneas donde ellos están caminando tienen esta forma o tienen esa figura. Y entonces podemos ver que esta recta por donde camina Daniel y esta recta por donde camina Carlos se intersectan en un punto, se cruzan en un punto y se cruzan en el punto A. Y entonces acá te dice lo siguiente. Veamos pues que ambos se encuentran en el punto A. Esto significa que tanto Carlitos como Danielito han caminado sobre líneas rectas que se encuentran, cortan o intersectan. A estas se les conoce como rectas secantes. Entonces, las rectas que se vayan a cruzar, que se vayan a unir en un punto, se les va a conocer como rectas secantes, ¿sí? El punto de encuentro o punto de intersección, ahora estamos preparados para definir ambas rectas, ¿sí? Entonces, acá tenemos rectas paralelas. Entonces, vamos a darle una definición que tú lo tienes que completar en tu guía. Y le vamos a poner lo siguiente. Y le vamos a poner resaltar. Son rectas
eh, son rectas que por más que se prolonguen, por más que las prolonguemos, nunca se van a intersecar o nunca se van a unir. ¿Ya está? Entonces esa es la definición que nosotros le podemos dar, ¿no? Son rectas que por más que las prolonguemos, nunca se van a unir. Y esa sería la definición que nosotros le podemos dar a las rectas paralelas, ¿sí? La simbología que tienen estas rectas paralelas son estas de acá. Esas dos líneas inclinadas o slash que te pone, significa que son rectas o son líneas paralelas, ¿sí? Entonces, si la recta L1 es paralela a la recta L2, las denotamos de esta manera. Esto quiere decir que L1 es paralela a L2 y viceversa, ¿no? Podemos decir que L2 es paralela a L1, ¿sí? Porque ambas van a ser líneas paralelas. Seguido de esto tenemos lo siguiente. Se dice, como ambas rectas son L1 y L2 no tienen ningún punto en común, se dice que su intersección es nula, ¿sí? O sea, si nosotros buscamos la manera de decir cuál será la intersección de L1 y L2, eso va a ser vacío, porque nunca se van a intersectar. Por más que las prolonguemos para la derecha o para la izquierda, nunca se van a cruzar, ¿sí? Acá está la denotación o la manera de cómo se simboliza y te indica que L1 es paralela a L2 es a través de este símbolo de acá, ¿sí? Y aparte vemos que la intersección va a ser nula porque nunca se van a cruzar, nunca se van a intersectar. Después de eso tenemos las rectas secantes y le vamos a dar una definición. Son rectas que se cruzan en un punto. Son rectas que se cruzan en un punto, ¿sí? Aparte de cruzan, podemos decir también que se cortan. Cruzan o cortan en un punto. Y estas van a ser las rectas secantes. Las vamos a resaltar y las vamos a poner ahí. ¿Sí? Entonces, después de eso nos dice lo siguiente. Si la recta L3 es secante a la recta L4, entonces se intersecan en un punto, ¿sí? El punto A de intersección entonces. ¿Sí? Entonces, acá sí nosotros podemos decir que si buscamos la manera de que L3 y L4 se intersectan, esa intersección va a ser igual al punto A. ¿Sí? Es totalmente diferente cuando hablábamos de rectas paralelas. Nunca van a tener una intersección, por eso la intersección es vacía o nula. Seguido de eso, a las rectas secantes las podemos posicionar de dos maneras diferentes, tomando en cuenta la inclinación de una con respecto a la otra. ¿Sí? Entonces acá nosotros vamos a tener unas maneras de representar estas rectas que se intersectan. ¿Sí? Vamos a tener dos maneras que las vamos a demostrar o les vamos a explicar en esta parte de acá. Sí, miren, acá nosotros podemos ver dos rectas que son secantes, pero esta recta L1 y la recta L2 forman 90 grados, ¿ya? A este tipo de rectas se les llama rectas perpendiculares. Así que eso, anótalo por favor. Cuando dos rectas se intersectan, cuando dos rectas son secantes formando 90 grados, se le llaman rectas perpendiculares. ¿Ya? Eso anótalo y tómalo en cuenta. Después de eso podemos tener esta figura de acá, donde tenemos una recta L1 y una recta L2 que está inclinada. En esta posición que nosotros tenemos la recta L2,
lo que va a hacer es dividir regiones. Podemos tener una región izquierda y una región derecha. ¿Sí? Esas son otras maneras de ver cómo las rectas se pueden intersectar. Después de eso, acá nos da una explicación. En la figura 1 observamos que la recta L2 no está inclinada hacia ninguna de las regiones, ni a la derecha ni a la izquierda. Como esto ocurre, se dice que la recta L1 y L2 son perpendiculares. Acá estaba lo que yo te estaba diciendo, ¿no? Que son rectas perpendiculares. Después de eso te dice lo siguiente, que se denota de esta manera. ¿Sí? Acá está la denotación que va a tener ese tipo de rectas, que va a ser la siguiente. Esta es la denotación de dos rectas paralelas, perdón, perpendiculares. ¿Sí? Después de eso vamos a tener lo siguiente. En el caso contrario de la recta L2, está inclinada hacia una de las regiones que se forman de las rectas oblicuas, tal como observamos en la figura 2. Entonces acá podemos ver que se forman dos regiones, ¿no? La región izquierda y la región derecha. Y eso es lo que te estoy indicando en esta parte del texto. Seguido de esto vamos a ver algunas propiedades que sucede con este tipo de rectas. Por ejemplo, la primera propiedad que tienen es que es reflexiva. ¿A qué se refiere con reflexiva? Si la recta L2 es paralela a la recta L1 es paralela a la recta L2, entonces la recta L2 es paralela a la recta L1. ¿Sí? Entonces es viceversa, ¿no? De ida y vuelta. Si la recta L1 es paralela a la recta L2, podemos decir que la recta L2 es paralela a la recta L1. ¿Sí? De ambas maneras las podemos expresar o las podemos definir. Entonces, esto hay que resaltar. Después de eso tenemos una segunda propiedad que es transitiva y te dice si la recta L1 es paralela a la recta L2 y esta es paralela a otra recta L3, entonces la primera recta L1 es paralela a la recta L3. En conclusión, si tenemos tres rectas paralelas, la recta paralela que tengamos, o la recta L1, va a ser paralela a la recta L2 y también va a ser paralela a la recta L3. O sea, que las tres rectas son paralelas, entonces las tres rectas nunca se van a cruzar. ¿Sí? Esta es la definición de la propiedad transitiva. Seguido de eso tenemos una representación, ¿no? Si acá nosotros que tenemos tres rectas, L1, L2 y L3, podemos decir que L1 es paralela a L2, L2 es paralela a L3, por eso L1 es paralela a L3. ¿Sí? Entonces, estas tres rectas son paralelas. Seguido de eso tenemos una tercera que te dice lo siguiente. Si dos rectas tienen la misma inclinación con respecto a la otra, entonces dichas rectas son paralelas. ¿Sí? Si nosotros tenemos una recta L3 que está de esta forma horizontal, seguido de eso tenemos una recta L1 y otra recta L1, donde este ángulo de inclinación respecto a la recta L3, o sea, alfa y beta, son iguales, podemos decir que la recta L1 y L2 son paralelas. ¿Sí? La recta L1 y L2 son paralelas. Entonces, eso siempre va a suceder cuando los ángulos de inclinación sean de la misma medida o tengan el mismo grado de inclinación. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta esta tercera propiedad también. Y acá te dice lo siguiente, ¿no? Si la inclinación alfa de L1 es igual a la inclinación beta de L2, entonces la recta L1 y la recta L2 son paralelas. ¿Sí? Nosotros también podemos decir que son rectas paralelas si tienen el mismo grado de inclinación. Como consecuencia de lo anterior, se cumple que si dos rectas son perpendiculares a una tercera, entonces dichas rectas también son paralelas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tenemos ahora una recta L3 y tenemos dos rectas que son perpendiculares, o sea, que forman 90 grados? Entonces, esto va a suceder o nos va a decir que la recta L1 y la recta L2 van a ser paralelas, ya que van a tener el mismo ángulo de inclinación, 90 grados y 90 grados. ¿Sí? Solo la propiedad reflexiva es aplicable a las rectas secantes, más no a la propiedad transitiva.
¿sí? Entonces, eso hay que tomar en cuenta, que si nosotros tenemos la recta L1 se intersecta con la recta L2, también podemos decir que la recta L2 se intersecta con la recta L1. ¿Sí? Entonces, esa sería nuestra manera de definir estas propiedades en las rectas secantes. Seguido de eso vamos a resolver los ejercicios que están en tu guía, ¿sí? En los ejercicios de aplicación. El primer ejercicio te dice lo siguiente, te dice completar de manera adecuada lo que a continuación se menciona. Dos rectas se intersectan, se llaman rectas, ya habíamos visto eso. Cuando dos rectas se intersectan, se les llama rectas secantes. ¿Sí? Recordemos que las rectas secantes son aquellas que se intersectan, se cruzan en un solo punto. Eso se le llama rectas secantes. ¿Sí? Después de eso, la letra B te dice lo siguiente. Dos rectas secantes son aquellas que y acá tendremos que poner o completar algo, se intersecan o cruzan en un punto. ¿Sí? Entonces, ambas palabras pueden ir en ese espacio que está en blanco. Seguido de eso te dice lo siguiente, si la recta L1 es paralela a la recta L2, entonces la recta L2, entonces la recta L2 es paralela a la recta L1. ¿Sí? Acá estamos aplicando la propiedad reflexiva que habíamos visto en las propiedades de las rectas que se cruzan en un solo punto, las rectas que son paralelas. ¿Sí? Que las hemos visto en esta parte de acá. La propiedad reflexiva. Ya hemos resuelto el problema L1. Seguido de eso vamos a resolver el problema 2, que te dice lo siguiente. En el rectángulo ABCD señale verdadero o falso lo que a continuación se menciona. Y entonces acá nosotros tenemos esta figura, tenemos un rectángulo donde los ángulos de las esquinas van a formar 90 grados. ¿Sí? Entonces acá te dice lo siguiente. El segmento BC es paralelo a AD. Entonces el segmento BC, el lado de acá arriba, es paralelo al segmento AD o al lado AD, entonces eso sería verdadero. Porque si nosotros los prolongamos este lado de acá arriba hacia la derecha o hacia la izquierda, nunca se van a cruzar, nunca se van a intersectar esos lados. Entonces eso sería verdadero porque van a ser paralelas. ¿Sí? Y eso tenemos que AB es paralela a CD. AB es paralela a CD. Eso también va a ser verdadero, porque si nosotros prolongamos esas rectas, nunca se van a cruzar arriba o hacia abajo, nunca se van a cruzar. ¿Sí? Después de eso tenemos que AB es secante con BC. AB es secante con BC. Y es secante porque se van a unir en este punto de acá, en el punto B se van a secar. Entonces sí serían secantes, eso sería verdadero. Pero tú dirás que no se están cruzando, no se están cruzando en un punto. Pero si nosotros prolongamos este lado BC y prolongamos el lado AB, sí va a haber un punto de intersección que sería el punto B. ¿Sí? CD es paralela a BC. ¿Sí? Te dice CD es paralela a BC. Entonces esto no se cumpliría. Son perpendiculares, más no son paralelas porque se cruzan en un punto y podemos decir que serían perpendiculares porque forman 90 grados. ¿Sí? Pero no son paralelas. Entonces esa sería falso. Nuestra respuesta será verdadero, 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 falso al fin. Y ahí está tu problema 2 de tu guía. ¿Sí? El problema 3 lo vas a resolver tú con los conceptos que habíamos visto anteriormente. El problema 4 también lo vas a resolver tú con los conceptos que habíamos visto en la teoría. Y a continuación vamos a resolver el problema 5, que te dice relacionar correctamente los datos de ambas columnas. ¿Sí? Si nosotros tenemos estas dos
rectas, podemos decir que son rectas paralelas porque no se están cruzando. Entonces, acá sería el número 1. ¿Sí? Si tenemos dos rectas que forman 90 grados, estas rectas son perpendiculares. Entonces, acá iría 2. Después de eso, podemos ver acá que tenemos dos rectas que tienen o forman 90 grados. Entonces, estas también serían pie de la recta perpendicular. ¿Sí? Entonces, acá podríamos poner el punto 4. Después de eso, tenemos acá dos rectas que son inclinadas y se intersectan en un punto. Podemos decir que son rectas oblicuas, ¿sí? Son inclinadas. Entonces, ahí tendría que ir el número. Y así ya hemos completado los números que debes tú completar en tu guía o como estamos relacionando la columna de las figuras con las de los nombres. ¿Sí? Seguido de eso vamos a ver el problema 6. Se dice, complete correctamente lo que a continuación se menciona. El punto de intersección de dos rectas oblicuas se le llama pie de la... Y te lo estaba nombrando acá, ¿no? Pie de la perpendicular. Pero si son rectas oblicuas, podemos decir que se le llama pie de la secante, ¿sí? O pie de la oblicua también podríamos decir. Porque va a ser un punto donde ellos se van a intersectar, ¿sí? Seguido de eso te dice lo siguiente, el punto de intersección de dos rectas perpendiculares se le llama lo siguiente. Vamos a llamarle lo que habíamos puesto anteriormente, pero vamos a ponerle pie de la perpendicular, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos rectas perpendiculares, tenemos rectas secantes, la intersección donde tengamos ese punto de cruce, ese punto de corte, se le va a llamar pie de la perpendicular. Ahí, entonces acá tendríamos que completar solamente pie de la perpendicular, esta parte de acá, ya que de la perpendicular ya estaba en el enunciado, ¿sí? Seguido de eso te dice lo siguiente, dos rectas secantes pueden ser rectas oblicuas o rectas, dos rectas secantes pueden ser dos rectas oblicuas o rectas, inclinadas, ¿sí? Inclinadas. Eso quiere decir que no van a estar rectas, sino van a estar inclinadas, algo así, ¿sí? Y así podríamos completar el problema 6. Después de eso tenemos el problema 7 que te dice lo siguiente. Las huellas que dejan las llantas de los autos en un viaje de línea recta nos dan la idea de rectas oblicuas, rectas perpendiculares, rectas paralelas, rectas cruzadas. Entonces, cuando nosotros vemos que un carro está yendo por una pista en línea recta, ambas huellas que dejan las llantas van a ser rectas paralelas, ¿sí? Entonces, nuestra respuesta sería la C, que van a ser rectas paralelas, ¿sí? El problema 8 lo vas a resolver tú. El problema 9 lo vamos a resolver acá, ¿sí? Te dice lo siguiente, en la figura donde alfa es diferente de beta, o sea, tienen diferentes valores, y hay que tomar en cuenta eso. Indique verdadero o falso a lo que a continuación se menciona, ¿sí? Acá nos dice L1 y L2 son paralelas. L1 y L2 son paralelas, sí son paralelos porque tienen alfa y tienen alfa en inclinación, ¿sí? O sea, tienen el mismo valor de inclinación, entonces eso será verdadero. Después nos dice L1, L2 y L3 son paralelas. L1 y L2 y L3 son paralelas, eso va a ser falso porque acá vamos a tener otro ángulo de inclinación, entonces no va a corresponder a que las tres rectas sean paralelas, ¿sí? Después de eso tenemos L2 y L3 son paralelas, L2 y L3 son paralelas, no, porque tienen diferente ángulo de inclinación. Entonces, eso también será falso. Después de ahí te dice L2 y L3 no son paralelas. Entonces, eso sí sería verdadero, porque no son paralelas ya que tienen diferente ángulo de inclinación. ¿Sí? Entonces, eso sería
verdadero. Seguido de eso vamos a resolver el problema 10. Te dice lo siguiente. Si dos rectas son perpendiculares a una tercera, entonces las rectas en mención son lo siguiente, ¿no? Si dos rectas son perpendiculares, ¿sí? O sea, forman 90 grados, en una tercera recta, entonces se menciona que son paralelas. ¿Sí? Van a ser paralelas porque, como te había mencionado en la teoría, van a formar 90 grados en el ángulo de inclinación, ambas rectas. ¿Sí? Después de eso tenemos el problema 11 o la pregunta 11, te dice, si todos los puntos de una recta pertenecen a otra recta, entonces dichas rectas son paralelas, perpendiculares, oblicuas, coincidentes. ¿Sí? Entonces, si ambas rectas están, es porque están posicionadas una encima de otra. ¿Sí? Entonces, a eso le podemos llamar coincidente. ¿Sí? Porque van a estar una encima de otra. Para que todos los puntos que pertenecen a una recta puedan formar en otra recta entonces. ¿Sí? Todos los puntos formen o pertenezcan a ambas rectas. Entonces, se le puede llamar coincidente. Seguido de eso, tú vas a resolver el problema 12 y 13 de tu guía. ¿Sí? Cualquier duda que tengas, cualquier pregunta que tengas respecto a las preguntas que no se han resuelto en este video, recuerda que puedes dejar el comentario o me puedes hablar por el grupo de WhatsApp y así yo te voy a estar respondiendo para aclarar esta duda. Así que eso es todo por hoy. Muchas gracias por tu atención y conmigo será hasta un próximo video. Hasta luego.